Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comentando, Libra. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo, para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Libra, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales el ganador, la ganadora de la consulta. Libra, vamos a comenzar con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral y en lo que más nos centraremos, como siempre, en el tema sentimental. Libra y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Libra, en lo laboral. Los que sí estáis trabajando, veo una situación, Libra, que puedes sentirte por otra persona, por un superior o algo por el estilo, como confuso, como que te está acorralando, poniéndote como entre la espada y la pared o poniéndote incluso a tomar decisiones, ¿eh? Esto se avecina a lo largo de este mes. Libra, ¿qué pasaría con todo esto? Dice Libra, lo primero que tienes que hacer es, digamos, no es no prestar atención a esto, sino no tomar ninguna decisión, dejar las cosas como están. Dicen que esta persona está de paso, bien, que esta persona posiblemente dentro de unos 2 meses ya no esté en ese lugar. Los Libra que estáis trabajando y estáis esperando, digamos, la toma de decisiones, los cambios dentro del trabajo donde tú estás, bien, dice, tendrás esos cambios dentro de unas 4 semanas aproximadamente, vamos a decirlo así, y dentro de esos cambios incluye desplazamientos. Los Libra que no estáis trabajando, bien, los que no estáis trabajando, Libra, yo os tengo que decir que os veo tomando una decisión, bien. En el lugar que estáis los caminos están cerrados, así lo dicen las cartas, dice, tomaréis una decisión. Dice que será muy positiva para vosotros. Respecto a esa decisión tomada, dice Libra, vas a recibir una llamada muy importante cuando tú tomas esa decisión que indica un contrato de trabajo. Los Libra que tenéis un negocio, lleváis ya mucho tiempo esperando una noticia, ¿bien? Como que esto sí va a pasar, como que no va a pasar, como que, bueno, está ahí un poco en el aire. Bueno, pues esta noticia, Libra, está a punto de llegar. ¿Qué pasa con esta noticia? Esta noticia implica que a ti te llegue una cantidad de dinero, X cantidad de dinero. Bueno, no llega en un principio esa totalidad, o sea, que ese dinero llegaría por partes, pero es algo muy positivo para ti y tu negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. Vamos a ver cómo están las energías en cuanto a tu economía. Libra, respecto a tu economía, te digo, hay movimiento, hay entradas de dinero, Libra, respecto a un dinero que tiene que venir, que tiene que ver con algo familiar, bien, dice, llega esa noticia o llega ese movimiento o dinero en sí. Los Libra que estéis esperando una noticia respecto a algo que tenéis que os genera dinero, dice, esa noticia llega, no es a lo mejor la que tú quieres que llegue, pero es necesaria para que tú te abras los caminos en otro lugar, para que tú generes dinero de otra manera, ¿bien? Los Libra que estéis esperando un dinero relacionado con exparejas, juicios y demás, dicen las cartas que todavía queda lucha con esto, pero que esto duraría unos 3 meses más, no más, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, Libra que estáis solteritos. Os veo un poco estancados, Libra, porque hay una persona con la cual os habéis estado comunicando, que es una persona que
vamos a decir, ni come ni deja comer, ¿vale? Entonces esta persona sale muy presente en tu vida aún, Libra. Esta persona, aunque dicen las cartas que con el tiempo se volverá a comunicar contigo, aunque esas comunicaciones paren, con el tiempo esta persona volvería a comunicarse contigo, ¿vale? Pero que no llegaría a nada esta historia, porque es una persona que esconde pues muchas cosas de su vida y que todavía, en cierto modo, pues no ha cerrado una etapa de su pasado. O sea, a nivel social, de cara a la galería, esta persona podría estar separado o separada, pero se ve con ese de forma clandestina. Bien, eso por un lado. Por otro lado, Libra, tu vida sentimental, dice que se avecinan también amoríos muy relacionados en el ámbito laboral, bien, ilusiones relacionadas en el ámbito laboral, pero que son ilusiones que no durarían tiempo, no durarían mucho tiempo. Son ilusiones que tienen su fecha de caducidad. Personas que cambiarían tu vida, que cambiarían tu estancamiento. Sí hay una persona en tu destino que cambiaría todo este parón que estás teniendo. ¿Bien? Es una persona que a mí se me muestra como una persona un poquito mayor que tú. Pero esta persona no ha llegado todavía a tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Que estáis solteros. Vamos a ver. Libra, que estáis solteros. Hay muchas situaciones que vas a vivir, o algunas situaciones que vas a vivir, nuevas ilusiones que vas a vivir, pero son personas que vienen y van, o sea, a tu vida, ¿vale? Que están de forma pasajera. Hay un triunfo al final de todo esto, hay una justicia divina para ti, Libra, sí. Pero no es, ahora mismo te diría, no estás concentrado o concentrada en esta situación, en la situación de rehacer tu vida. Yo no te veo concentrado, Libra. Esto yo quiero que lo tengas en cuenta, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, que tú podrías cambiar esta situación que tienes ahora mismo, la podrías cambiar, tomando unas decisiones. Pero que cuando tú estás a punto de tomar la mejor decisión en tu vida, dice, hay alguien que se cruza en tu camino de nuevo. Y esto es lo que para, digamos, lo que para o entorpece, mejor dicho, el camino hacia tu destino real a nivel sentimental, Libra. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Que estáis solteros. Dice, donde tú estás buscando ahora mismo, olvídate. Dice, cambia el chip, cambia el rumbo de tu vida, Libra. Cambia el ambiente, cambia digamos, el entorno. Dice, en el momento que hagas este cambio es cuando se abrirán los caminos en tu vida a nivel sentimental. Y esto quiero que lo tengas muy en cuenta, Libra. Como te he dicho, hay una persona destinada en tu vida, sí. Ya cada uno, ¿qué iba a decir? No lo sé. El tiempo se lo marca cada uno. Iba a decir el miércoles. Mira que si conoces a la persona de tu vida un miércoles, ¿qué te parece? Vamos a seguir, Libra. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, en convivencia, y Libra que estáis de novios. Vamos a ver cómo están las energías. Libra, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que uno de los dos, digamos, está recordando, vamos a decir así, cosas, situaciones, vivencias, personas del pasado. Bien.
Sale como recordando mucho eso, como muy indeciso o muy indecisa, Libra. Bien. Fíjate lo que dicen las cartas. Separan ciertos aspectos en la relación para que puedan evolucionar otros. Libra. Y yo no veo que esto sea negativo lo que es en vuestra historia, ¿vale? Entonces, va a haber para uno de los dos algún tipo de estancamiento, sobre todo a nivel estancamiento o un tiempo, un parón de reflexión a nivel laboral, a nivel... no laboral, sino de los objetivos que tiene uno de los dos. Dice como que hay un tiempo de reflexión y este tiempo de reflexión vale para que nos aclaremos en cierto modo qué es lo que verdaderamente queremos. Y aquí el aclararse incluye lo que es la relación, ¿bien? Libra, yo te voy a decir lo que veo de cara a futuro, pero también te voy a decir que si tú no te sientes identificado o identificada, tú puedes ver tu signo ascendente, ¿bien? Yo veo algunos de vosotros que iniciáis una amistad con alguien, una amistad bastante peligrosa o amistades peligrosas. Y aquí, si te digo que si esto pasa, Libra, dice, ahí ya es cuando nos plantearíamos si queremos o no queremos estar con la persona. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves, Libra? Aquí lo que dicen las cartas es que lo que se especule sobre estas nuevas amistades llevará a la relación a una posible pérdida. Pérdida de los sentimientos, incluso en muchos de los casos posibles separaciones, ¿eh? Esto en el caso de que suceda esto, no tiene por qué suceder, pero si sucede, aquí dicen que esto es que esto no es una amistad de amigos, esto es una amistad pues que lleva algún tipo de ilusión, bien, es lo que yo estoy viendo aquí. Libra, puede avecinarse una separación entre vosotros, y sale claramente en esta tirada. En la otra no ha salido tan claro, pero en esta tirada sí está saliendo algo más claro. Bien, entonces son cosas en cierto modo pues que se pueden evitar. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Vamos a ver qué más. Dice que hay dos situaciones en vuestra vida que no se pueden mezclar. Hay cosas que no se pueden, o no se pueden mezclar, o no se van a poder seguir mezclando. Y pueden ser situaciones laborales o algo por el estilo. Y en el momento que se deje de, sobre todo los que tengáis
algo a medias, ¿no? O que trabajéis juntos, o no sé, algo así. Dice, posiblemente se tome una decisión respecto a esto y entonces es también cuando empieza el deterioro en la relación, ¿bien? Entonces aquí habría que hacerse una pregunta, ¿no? Si esto sucede es porque realmente estábamos con la pareja, por esto que nos une o por los sentimientos que tenemos. Bien, vamos a ver qué más. Como digo, no todos vais a estar en la misma situación, Libra. Esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia y si tú no te sientes identificado o identificada, Libra, yo siempre os digo que debéis de mirar vuestro signo ascendente. Vamos a ver qué más, Libra. Hay mentiras en tu relación, Libra. Hay mentiras, no se es claro. Hay cosas que no están claras, ¿no? A ver, yo no quiero que esto lo interpretéis como mentiras como tal de que te están engañando a día de hoy. Yo no lo veo así, ¿no? Yo quiero que lo interpretes como que no es totalmente claro o clara en la relación. Eso es lo que yo estoy viendo aquí, Libra. Entonces, si se hicieran cambios respecto a lo laboral, así lo dicen las cartas, dice uno de los dos comenzará a dudar, comenzará a estar inestable, ¿bien? Y que estos cambios en un principio se hacen por uno mismo, no se hacen ni por la relación ni por nada. Dice uno de los dos comenzará a estar inestable. Es lo que yo veo aquí. Lo que no me cuadra mucho es que en la primera tirada que hemos hecho salía como que se cierra una etapa para que estéis bien y de hecho dicen las cartas, posiblemente estéis bien. Entonces es lo que no me está cuadrando mucho de la tirada, Libra. Entonces, quizás el que estéis bien es que estéis bien uno. Y quizás esto sea lo que tiene que pasar en la relación o lo que queréis que realmente pase porque necesitáis liberaros o algo por el estilo. Bien, entonces no veo las cosas muy claras en la relación, Libra, Como no todos vais a estar en la misma situación, bien, Libra, aquí dicen unas cartas que mucho cuidado con las personas del pasado que se acercan, ¿vale? Pueden ser amistades, pueden ser familiares o lo que sea, dice, porque esto traería ciertos acontecimientos que no queremos en nuestra historia, bien. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Libra y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo Libra, es en el momento que tú tengas noticias que te llevan, quieras o no lo quieras, a cambios en tu vida, o en el momento que se den acontecimientos que te llevan a cambios, dice, no retrases esos cambios. Es un proceso necesario en tu vida sentimental, Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu salud no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Libra, los riñones, me gustaría que le prestaras bastante atención, Mucho cuidado con esto. Dice, hay que cambiar de hábitos en algo, Libra, Mucho cuidado con esto. Vamos a seguir, seguimos. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Libra y tu mensaje general. Bueno, mi queridísimo Libra, y tu mensaje general te dice que es el momento de concretar lo que tú quieres en tu vida, lo que tú quieres para ti. Y si el concretar lo que tú quieres para ti implica cerrar etapas, pues es el momento de cerrarlas. Libra, el número 12 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Libra, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.